Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar, como siempre, de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de la optimización de recursos en la agricultura con el CEO de Plantae. Y continuaremos el programa hablando de coworking con el CEO y fundador de Alpha Spy y presidente de Cowocat, la asociación Coworkings de Cataluña. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La optimización de recursos en agricultura y jardinería profesional es fundamental para maximizar la eficiencia y reducir costes mediante prácticas como el uso eficiente del agua, la selección de cultivos adecuados al clima y el manejo integrado de plagas. Se logran un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. Además, el empleo de tecnologías avanzadas como sensores y sistemas de riego automatizados permite un control preciso y relacional de los consumos. En definitiva, la optimización de recursos en estos sectores promueve la sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo. Y de todo esto vamos a hablar hoy con Samuel López. Él es el CEO de Plantae. Samuel, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Encantada de tenerte en el programa. Samuel, para empezar y conoceros un poquito y que os conozcan nuestros oyentes, cuéntanos qué es Plantae. Pues es una empresa, realmente nació hace 10 años, pero ponemos el punto de partida en 2017, que ya cumplimos 7 años, dedicada a la fabricación y creación de sensores y dispositivos que miden humedad, conductividad y una serie de parámetros del suelo para el ahorro de agua y el control de las plantas. Un poco la ventaja que tenemos es que es un concepto de sensor inalámbrico que permite poner o instalar en muchas ubicaciones. Se personaliza según el cultivo, algo que es muy importante porque el 80% del negocio es agricultura, de regadío, y el otro 20% es jardinería. Entonces, la tecnología se adapta pues desde fincas de nogal, pistacho, almendro, frutales, como hortícolas, tomate, maíz extensivos, o nos vamos al botánico de Montjuïc, Parcs Jardins de Barcelona, Santiago Bernabéu, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que aportamos al final es toda la información en una plataforma web o móvil donde cada agricultor, técnico, jardinero puede ver en tiempo real los datos de humedad del suelo y otros parámetros de otros dispositivos para, sobre todo ahorrar agua, reducir gastos de luz derivados del riego y tener las plantas en las mejores condiciones. Samuel, para que lo entendamos bien, explícanos un poco cómo funciona el Plantae, es decir, desde que ese agricultor, ¿no?, contacta con vosotros para empezar a optimizar, ¿no?, sus terrenos. Explícanos desde que empieza hasta que instaláis, hasta que él lo tiene ya en su móvil, cómo es todo este proceso. Muy bien. Pues es curioso porque una de las partes yo creo que exitosas es que preguntamos más que vendemos por ese motivo, ¿no? Como la tecnología se adapta tanto a cada caso y los casos son tan variados, pues intentamos entender de primeras qué necesidad y qué problema tiene cada agricultor que nos llama o usuario. Uh-huh. Entonces es así, nos contactan a través de la página web
o a través de nuestra red de distribuidores y delegados de ventas, que suele ser un poco el canal de venta de un modo u otro. Y a partir de ahí, pues les atendemos o bien a través de estos delegados o directamente desde Plantae. Escuchamos un poco qué cultivo es, qué buscan, qué necesidades y a partir de ahí elaboramos una propuesta de número de sensores que les hacen falta, que buscan medir, si es solo humedad, también quieren añadir caudalímetros para medir los riegos en tiempo real, también quieren añadir estaciones meteorológicas. Digamos que la tecnología, una vez que tienes el receptor, que es un poco el que recibe los datos de todos los equipos, ya puedes añadirle muchos módulos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se le prepara un presupuesto o Plantae a través de los vendedores Plantae, que tenemos Portugal, sureste de España, hay otra persona en Cataluña, Baleares, Andalucía y Levante. O los propios distribuidores de la red que tenemos, que suelen ser de agroquímicos o técnicos, pues preparan el presupuesto. Cuando se cierra, normalmente lo instalamos con toda esta red. También se puede enviar por correo, porque además es que cada vez tenemos más ventas fuera de la península y por ahora no vamos. A República Dominicana y esos sitios se envía. Y luego, una vez que se instala del modo que sea, una parte que yo creo que también nos diferencia, aparte de esa personalización, es el servicio postventa. Uno de los errores que cometimos en 2018 es pensar que la tecnología se instalaba y ya todo acababa ahí, que el agricultor lo iba a entender, lo iba a usar, iba a ahorrar, lo iba a mirar. Error, al menos en 2018. Entonces vimos que era muy importante el acompañamiento posterior. Por lo tanto, dentro de tu pregunta y por terminar las fases, a los 15 días de instalarse se forma al usuario en toda la plataforma, se le adapta el panel, los límites de humedad de trabajo, bueno, un poco se adapta agronómicamente la plataforma. Y durante el año de servicio, porque siempre hay un servicio anual, igual, hay una serie de asesorías online o presencial y sobre todo les ayudamos a entender la herramienta y a tomar decisiones de riego. Y eso es un poco el modelo, o sea, no termina una vez que se instala los dispositivos, sino que siempre hay un servicio de acompañamiento anual. ¿Cómo nos definiríais el perfil de vuestro cliente? ¿Es el pequeño agricultor? Hablamos ya de quizás empresas un poquito más grandes. ¿Cuál es ese perfil? Pues de todo, la verdad. Plantae, lo cierto es que se curtió con el pequeño agricultor, porque lo que veíamos era que las empresas grandes eran fáciles, entre comillas, de llegar, porque están en Internet, las grandes empresas de fruta, almazaras, bodegas y demás, y el que no está es el agricultor de a pie, ¿no? O de vamos a hacer el arco entre media hectárea y 100 hectáreas. Pero ese era el más complicado, porque ese es el que hay que convencerle, lo tiene que entender, es el que te va a pagar directamente de su bolsillo. Y decidimos que un poco los primeros 100, 150 clientes tenían que ser esos agricultores que se conseguían a base de carretera, barro y humildad, ¿no? Y equivocarte. Entonces, a día de hoy tenemos ya más de 650 clientes, o casi 700 en toda España, Portugal, Italia. Y el abanico es muy amplio. Casi lo define un poco el tipo de cultivo. O sea, si nos vamos a hortícolas, puedes tener agricultores con media hectárea de ejido o invernaderos pequeños. Si nos vamos luego ya a cultivos leñosos y de árboles, sí que es cierto que lo normal es que tengan mínimo 5 o 10 hectáreas. Depende, ahora en aguacate está entrando mucho cliente pequeñito. En la zona de Levante se suelen agrupar los de cítricos. O sea, depende, pero el abanico real va de un invernadero pequeño hasta 1.500 hectáreas. Al final el proyecto puede ser mayor o menor. Hablando de agricultura. Y luego en jardinería, sobre todo es o clientes privados de campos de golf, campos de fútbol de primera división, segunda, o a la administración. Botánico de Montjuïc, como decía, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Valencia, que, bueno, está llegando. O sea, yo creo que, de hecho, Barcelona o Santander son ciudades muy avanzadas en tema de Smart City, otras no tanto, pero yo creo que va a ir a más. O sea, un poco el foco de Europa y la propia necesidad de ahorro de agua y de recursos hará que todo el tema de jardinería también despierte, ¿no? Va a ir más lento, porque los ritmos son diferentes, pero también un poco el abanico de clientes sería ese. Samuel, nos decías al inicio que vosotros nacéis hace unos 10 años, pero es en el 2019 cuando
verdaderamente surge en sí Plantae. Pero ¿de dónde nace la idea de crear Plantae? Vale, sí, 2017, no Ay, 19. perdona, Eh, 17. el origen lo contamos muchas veces porque surgió, bueno, nosotros somos 3 emprendedores ¿Mm? con perfiles de ingeniería industrial e informática que llevamos montando startups y proyectos desde 2010. 2 fracasaron, otra empresa funcionó, que era de desarrollo, y en todas esas etapas y años de subidas y bajadas, en 2014 surgió la idea de un sensor para medir la humedad en macetas. Ujú, De hecho, la idea no fue ni nuestra, fue de nuestro otro cuarto socio cofundador, que ha sido inversor en este proyecto, el único ujú. inversor que hemos tenido, y que me llamó un sábado diciendo, oye, Samuel, ¿por qué no hacemos algo para huertos urbanos, macetas? Y yo dije, Javier, mi familia es de Galicia, no riega, tiene ganado, pero no riega nada, y tengo 2 plantas de plástico, o sea, no sé de qué me estás hablando. Pero bueno, empezamos a ver lo que había, a ver los sensores que había en el mundo garden, cuidado, Ujú. hablaba de consumidor, y a explorar esa solución. Y lo que vimos es que el reto era hacer algo inalámbrico y que cualquiera fuera de su casa pudiera tomar decisiones de regar o no regar. Caso de me voy de vacaciones, Ujú, eh, no tengo ni idea cómo cuidar un jardín y empezamos por ahí. Eso nos llevó a un par de años de estudio de sensores muy, muy económicos e inalámbricos. ¿Y qué pasó? Que cuando en 2016-17 retomamos el proyecto, porque antes estuvimos con otras startups, como decía, teníamos un prototipo ya hecho y cuando preguntamos al sector del consumidor si realmente pagaría por un sensor comprado en el Verdecora o en el Leroy Merlin, o sea, hablo de tú y yo, o sea, ese era el perfil inicial. Pues nos dimos cuenta que de 50 personas, como mucho uno, lo compraría el Día del Padre para hacer la gracia, ¿no? El Día de la ujú, Madre. Yo dije, tenemos un problema, el sector de los consumidores no es el cliente. Y ahí casualmente conocimos a Emilio Rodríguez, que es de Satalifer, es un agricultor ujú. ingeniero que tiene pistacho olivo de Ciudad Real, que hacía un riego deficitario en su plantación de pistacho, se iba a fabricar un sensor, vino a nosotros de casualidad y dijo, oye chicos, esto que tenéis, hay una necesidad muy amplia en el sector profesional de agricultura porque el 90% riega a ojo. Entonces ahí cambió el modelo, empezamos a patear la península, a buscar clientes de todo tipo, desde el Botánico de Madrid hasta nogal, maíz, Ujú. patata, etcétera. Y es donde empezamos a descubrir que es cierto que excepto zonas como Murcia, Almería, Huelva, donde la tecnología sí que llegó y ya estaba implantada en parte, la península regaba a ojo y las decisiones de regar 5.000 o 7.000 metros cúbicos por hectárea las hacían en base a mirar el cielo y pisar un poco la tierra, ¿no? Y el modelo fue cambiando a pivotar la tecnología al sector agrícola y jardinería. ¿Qué Ujú. pasó? Que como habíamos creado un sensor tan económico, pues teníamos mucho margen Claro. para hacer una solución un poco más costosa, pero donde en un sector como el profesional no es dinero o se puede pagar, ¿no? O invertir en ello. Y esa es ese es el origen de la compañía. Y Ujú. luego, bueno, cuidado por aclararlo. Como digo yo siempre, la idea empezó muy industrial, informática, pero hoy el 70% de la empresa es agrónoma y agrícola. Ujú. O sea, fuimos el germen del hardware, que es nuestro, que es un desarrollo propio, se fabrica en España y se monta, pero nos dimos cuenta, como te decía antes, que el éxito estaba en la parte agronómica, Ujú. en el asesoramiento, en el servicio y demás. Ujú. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas, ¿no? que nos encontramos en Hmm. el mercado? Pues primero nuestra escalabilidad de precios bajos, o sea, si pones una instalación sencilla de 2 sondas, un receptor y el servicio, no somos o sea, no somos muy competitivos, encontrarías soluciones en el mercado similares. Lo que ocurre es que como hemos hecho sensores que cuestan en torno a 130, 140 euros, te permite poner en muchas ubicaciones muchas sondas, ¿no? Y eso es lo que vimos un poco que la competencia se había centrado en medir en un único lugar por modelo de negocio de hardware y por costes, y teníamos una buena capacidad de medir en muchos puntos, que era la demanda real, porque lo normal es que el cliente tenga de media 50 hectáreas, 5 sectores o 10 de riego y tenga que medir en muchos puntos. Entonces, una ventaja es esa en cuanto al concepto inalámbrico y de precios,
Y el otro, yo me iría a esa parte de asesoría y servicio. O sea, que la tecnología no acaba en instalarse, sino que hay un equipo y una red ya de técnicos que te ayudan a continuar. Y un poco por acabar, algo que nos estamos dando cuenta es que el concepto de interoperabilidad, que ahora está muy de moda entre empresas tecnológicas y empresas industriales, pues muchos son reacios y nosotros no. Nosotros tenemos una API luego desde la nube de datos y podemos integrarnos y colaborar con un montón de empresas y clientes. O sea, no forzamos a que nuestra solución de plataforma sea la mejor. Está hecha y ahí está para los clientes, pero cualquiera puede integrar la tecnología en su software y esto, claro, nos permite al final entendernos con otras empresas del sector o clientes muy grandes que tienen su propia plataforma. Porque si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra la transformación digital, ¿no? En un sector, llamémosle tan tradicional, ¿no? Como puede ser el agrícola. Pues yo lo digo, estamos evangelizando el sector. O sea, todavía es cierto que la prensa y el auge un poco de startups del sector agrotech, que ahora llaman, o tecnológico de agricultura 4.0, bueno, publicita muchas o habla de que hay cada vez más ideas y más proyectos, y eso es bueno y es cierto, pero también es verdad que cuántas llegan al mercado y cuántas entienden el mercado. O sea, nosotros, en parte, Plantae se entiende a dónde hemos llegado por los fracasos anteriores en otras startups y otros sectores. Nuestra primera idea era una aplicación de ocio enfocada a la hostelería. Y ahí, hablo de 2011, ahí nuestro mayor error fue crear una super aplicación para dueños de bares y hosteleros que no usaba ni uno. Entonces, cometimos ese error de ingeniero de pensar en pequeña oficina lo que el público quiere sin salir y realmente hacer lo que te pidan, ¿no? Entonces, ese fracaso, que fue estrepitoso, en Plantae nos sirvió para aprender a decir, no, cuidado, que aquí si el cliente entiende que hay un color azul, rojo o verde para regar o no regar, eso es lo que hay que darle. Luego ya le darás tecnología, machine learning y un montón de cosas y big data, inteligencia artificial, eso vendrá. Pero a día de hoy el sector está como está y es normal. Entonces, yo creo que la labor de todos, y lo digo siempre en todas las entrevistas y foros, es crear tecnología que se entienda y que llegue al mercado e ir con el mercado, no imponer tu super algoritmo porque el cliente en parte no está todavía preparado, ¿no? Y no pasa nada, ya lo estará. Entonces, la parte positiva es que cada vez hay más, pero, repito, tiene que llegar al mercado y no meter ruido de cosas que no se entienden o que al final tú tecnológicamente crees que eres capaz de algo y luego, cuidado, que la agricultura también es muy inexacta. O sea, no puedes con un único sensor decirle riega exactamente X, ¿no? Las cosas luego varían mucho y no es lo mismo un almendro en Aragón que un frutal en Lleida o en Cieza, en Murcia. Cuidado, hay que ser un poco cauto. Samuel, pensando en la situación actual en la que estamos viviendo, ¿no? Donde tanta importancia está tomando tanta importancia la sostenibilidad y el problema que estamos teniendo con el agua, ¿habéis notado un incremento en el interés, ¿no? Por parte del sector por la instalación de herramientas o de soluciones como la vuestra? Sí, de hecho se han juntado dos situaciones. La primera es la subida de los costes de la electricidad, que eso afecta mucho a bombas, riego por pivot en cultivos extensivos, y luego la falta de agua. Entonces, lo que hemos visto este año es que había zonas y cultivos y clientes que antes no nos cogían el teléfono y ahora sí empiezan a estar más preocupados, ¿no? Porque el pozo ya no tiene el agua que tenían, la dotación que les dan antes era 6.000, ahora es 2.000, o en términos de costes de electricidad, pues hay agricultores y clientes que la rentabilidad de la cosecha la han obtenido ahorrando costes, no porque se la pagaran más. Entonces, eso está cambiando. Y luego es verdad que, bueno, Europa, de los 5 focos que tiene la Unión Europea en los próximos 5 años, uno son los suelos. Hay una preocupación grande por el tema de la huella hídrica y la huella de carbono y todo el tema de nitratos, contaminación y demás. Y eso va a hacer ruido, ¿no? En la PAC, en los cuadernos de campo, va a haber un poco más control.
Yo aquí lo único que pediría al mundo de la administración, que también se vaya poco a poco. No podemos estar 50 años haciendo todo lo que queremos y ahora de repente imponer que se deje cubierta vegetal, que nadie are. Creo que las cosas deben ir un poco escalonadas y con formación, ¿no? Ujú. Pero sí, sí lo notamos. Hay un poquito más de demanda, ¿no? Lo notamos también por la entrada de nuevos clientes o interesados. Ujú. Ya para ir finalizando y centrándonos en Plantae, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Pues mira, nosotros ya, después de 7 años, la empresa ha crecido los últimos 3 años un 50%, que está Mm, bastante bien. Cierto es que veníamos de nacer, como digo yo. sí. Eh, y ya lo que hemos es validado muy bien el modelo de negocio, de expansión, de gestión. Tenemos una tasa de renovación de clientes altísima, que no baja del 90%. Por lo tanto, eso permite que la empresa pues crezca y sea sostenible. Y el momento en el que estamos ya es de mirar hacia afuera. Estamos justo empezando bueno, a analizar una posible ampliación de Ujú. capital para crecer en zonas de Latinoamérica, de algún país más de Europa. Ya estamos en Italia con un partner, pero viendo pues, Francia, Grecia, Turquía, luego también, ¿por qué no Marruecos? Y luego ha habido ya ventas en países que nos empujan a crecer, ¿no? Como Emiratos, República Dominicana, Panamá. Entonces, la situación en la que estamos es de intentar ya replicar todavía más Ujú. lejos la compañía, ¿no? Y seguir creciendo. Y luego, bueno, siempre tocando, como les llamo yo, bueno, en el sector lo llaman los corporates, pero esos socios industriales Sí. que son realmente los que te pueden dar una dimensión, ¿no? Somos Ujú. muy, muy pequeñitos, pero creo que en algún momento, bueno, empezaremos a hacer cosas con ellos. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información o que directamente quieran contactar con vosotros, déjanos o recuérdanos, por favor, vuestra página web para que os encuentren rápidamente. Pues es plantae.garden, plantae como planta en latín y ¿Mm? garden como jardinería en inglés, muy sencillo. Ahí está el formulario de contacto y ahí nos pueden escribir, está toda la información de sondas. Tenemos un blog súper trabajado con un montón de artículos relacionados con cultivos, valor añadido y demás, y tecnología. Y ya a partir de ahí, como te decía, cualquier interés luego lo canalizamos o con el delegado de ventas de zona o con el distribuidor o lo atendemos directamente si no tenemos allí red de ventas. Pues Samuel, muchísimas gracias por participar en nuestro programa para hablarnos de un tema tan importante como es la optimización de recursos en la agricultura. Gracias. Gracias a vosotros por este rato y por las preguntas y todo. Ha sido un placer. Gracias. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El coworking es una tendencia en auge en el mundo laboral. Consiste en compartir un espacio de trabajo con profesionales de diferentes áreas, fomentando la colaboración y el intercambio de ideas. Este modelo ofrece flexibilidad, networking y un ambiente inspirador para emprendedores y freelancers. El coworking ha demostrado ser una alternativa exitosa para aquellos que buscan escapar de las limitaciones de la oficina tradicional y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento profesional. Y de coworking hablaremos hoy con Jordi Silvente. Es el CEO y fundador de Alpha Spy y presidente de Cowocat, la asociación de coworking de Cataluña. Jordi, bienvenido. Muchas gracias. Encantada otra vez de tenerte aquí en el programa. Ya hacía un tiempo que no. Sí. Ya han pasado muchas cosas que contar.
¿Qué pasa? Pues mira, aquí estás en el sitio ideal para contarlas. Antes de empezar, que te he dicho que eras CEO de un espacio de coworking, de Alpha Spy, Sí. cuéntanos un poquito acerca de este espacio antes de empezar a hablar del sector. Bueno, Alpha Spy es un espacio que nació en el 2013 con una idea que teníamos y con poco conocimiento del sector concretamente. Y nacimos pensando que éramos grandes porque teníamos como 200 metros cuadrados a disposición y poco a poco eso ha cambiado, ¿no? Lo que es cierto es que nuestra propuesta ha cambiado en el sentido de que ya no nos basamos tanto en el espacio, porque además hemos cambiado de ubicación, sino en el concepto transversal que nos aporta el coworking. Y sobre todo orientado a la flexibilidad, que después de la pandemia supongo que hablaremos, ha un poco cambiado las reglas del juego en este ámbito de coworking de proximidad y pequeños, ¿no? Entonces lo que estamos apostando es por gente que necesita una oficina móvil, fija, pero móvil, para desarrollar sus reuniones, su negocio, sus horas que no están en casa o que están en otro sitio, más que para pequeñas empresas, ¿no? Ujú. Que bueno, que es un poco lo que se ha ido hacia otro lugar o la pandemia ha cambiado la propuesta desde la empresa. Ujú. También he dicho al inicio que eras presidente de Covocat, de la Asociación de Coworkings de Cataluña. Cuéntanos un poco cuándo se crea esta asociación y cuáles son sus principales objetivos. Sí, Covocat nace en el 2014, después que en el 2013 no solo Alpha Spy nació, sino nacieron muchos coworkings, o un poquito antes o un poquito después, de este ámbito pequeño mediano, y fue un poco el boom de coworking en Barcelona. Entonces todos pensábamos que teníamos la mejor idea y la idea original, pero de lo que se trataba era un poco de tener una respuesta organizada, pues para administraciones, para proyectos, etcétera. Y sobre todo para consolidar el concepto, ¿no? Y en qué se basaba ese concepto. Entonces la Covocat, después de compartir con muchos compañeros, nace como una asociación no tanto de espacios, sino de coworking, de concepto de coworking. Y ese concepto que se basaba en la transversalidad y que tenía que tener relaciones con estamentos educativos, universidades o escuelas, con la administración, con proyectos que pudieran desarrollar a nivel territorial y sobre todo cómo potenciar el ambiente coworking a nivel profesional para dar mejoría a múltiples proyectos que hay en cada uno de ellos, ¿no? Ujú. Porque precisamente esto te quería preguntar, ¿no? Porque ¿qué proyectos están impulsando desde la asociación? He estado visitando vuestra página, he visto proyectos en el mundo rural, Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que hemos tenido bastante suerte porque cuando ha habido Covocat, realmente, cuando hemos ido a diferentes, iba a decir ferias, no, a congresos de coworking europeo, hay muy buenos conceptos en toda Europa de coworkings, pero organizado en el que hayan 40 o 50 espacios, como a nivel Cataluña, no hay, ¿no? Es cierto que somos un poco musculados financieramente, pero el conocimiento nos da una alternativa que es complicada de rebatir, ¿no? Entonces, en el 2014 se nos acercó un ayuntamiento de Ribera d'Ebre en el cual decían que habían hecho un coworking y eso no funcionaba. A partir de ahí decimos, bueno, ¿y qué habéis hecho? Y dice, poner un coworking. Entonces, el espacio no soluciona nada. Al final, si no pones personas, si no pones dinamización y no quieres tener un entorno dinámico con tu entorno próximo, que no será el mismo en Ribarroya d'Ebre que en Barcelona o que en Guissona, no funciona. Entonces, la verdad es que es un proyecto que aún dura, se llama Covocat Rural. Les apoyamos, sobre todo en los 2 primeros años, en la metodología de cómo generar un coworking y qué podía necesitar un coworking en un entorno determinado que ellos conocen muy bien, que al final son los que están en el territorio. Y es un fondo que es alimentado de fondos europeos, de FEDER. Convencimos a la Consellería de Agricultura a través de los grupos de acción local que hay en Cataluña, que hay 13, y es un proyecto pues, que lleva ya 8 o 9 años funcionando. Entonces empezaron con 2 coworkings, digamos, rurales, y ahora hay como 20 y pico en toda Cataluña.
lo cual es un modelo que en su entorno lo han exportado, lo han explicado y parece ser que tiene una réplica importante. También he visto que queréis exportar, ¿no?, esta idea de coworking a las universidades, este concepto. Lo he visto que estabais... Sí, bueno, creemos que al final es un concepto de futuro, ¿no? Es decir, en el 2013-2014 nos encontramos en que, sobre todo la Facultad de Economía y Empresa, había una persona en ese momento muy, muy comprometida y muy interesada con el concepto, y sobre todo porque culturalmente en España tenemos que los chicos tienen que salir de la universidad y en muchos casos aún transmitimos que tiene que ser un trabajo por cuenta ajena y que emprender no es para chicos jóvenes, ¿no? Bueno, también se dice que no es para gente mayor o ya senior emprender, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que intentamos con el concepto es introducirlo dentro de la universidad si ellos quieren y sobre todo darles la visión de que hay opciones y que una opción donde encontrar sobre todo perfiles distintos a los de una sola facultad, es decir, si los 4 son economistas, malo. Entonces, que el coworking puede ser un entorno donde pueden encontrar los partners adecuados o los compañeros de viaje adecuados, ¿no? Porque si hablamos en general en este momento, ¿cómo dirías que se encuentra el sector del coworking en el país? Hombre, en todo este tiempo se ha estratificado, por esa manera. Pues sobre el 15 o el 16 empezaron a venir las grandes corporaciones y a entrar en el mundo del real estate, WeWork, Spaces. Entonces han abierto muchos metros cuadrados basados en un ámbito inmobiliario más que de concepto. Y eso ha hecho cambiar un poco los estamentos o la oferta de cada nivel de coworking. Nosotros nos hemos quedado en el concepto y en la proximidad y en el impacto que todo tiene eso a nivel laboral, los cambios que están habiendo, a nivel propuesta para los autónomos y las pequeñas empresas, sobre todo también con un impacto indirecto a nivel ambiental, es decir, nosotros proponemos que la gente no haga desplazamientos largos y que impacte a nivel económico en su zona de proximidad. Y los grandes, al final, lo que ofrecen es otra cosa, es internacionalidad, el que tú estés en un WeWork de Barcelona y puedas ir a Madrid, y puedas ir a Londres, y puedas ir a Berlín, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene su liga. Es como la Euroliga, la ACB o la regional de básquet. Hablo de básquet porque es lo que me gusta, pero vamos, que para que me entienda un poco la gente, hay diferentes ligas y cada uno tiene que saber dónde está en ese sentido. Porque ¿cómo ha afectado la pandemia, ¿no?, y cómo ha afectado la pospandemia, en este caso, al sector de los coworkings en España? Este cambio de chip que ha habido a la hora de trabajar, el teletrabajo, luego cambios de conceptos, ¿cómo ha afectado todo esto? A ver, la pandemia fue un palo para el coworking. Sí. Evidentemente tuvimos que la gente se fue a su casa, como la mayoría de las actividades, ¿no? Y la recuperación ha sido lenta, está siendo muy lenta porque las empresas han sido las últimas en incorporarse por temas de prevención laboral, básicamente. Los autónomos han sido, como siempre, son los más atrevidos a pecho descubierto y son los que poco a poco primero se incorporaron a los coworkings. Después estaba el fenómeno teletrabajo, que ahora está siendo un poco malentendido, ¿no? Es decir, ahora están siendo muchas informaciones de que en la pandemia, lo que se hizo en la pandemia se perdió, de que ahora hay empresas que no admiten la poca productividad que hay en el teletrabajo. Entonces es como todo. La pandemia no hubo problemas de productividad porque no teníamos otra cosa que hacer en casa. Pero el buen trabajador es buen trabajador teletrabajando o en la oficina, da igual. Yo como empresario, nosotros tenemos una flexibilidad de teletrabajo acotada a cada persona y a cada necesidad y a cada momento. Porque entendemos que por el tipo de trabajo que hace mi empresa es bueno tener esa necesidad física de relación tanto profesional, laboral como personal, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Al final también es un cambio cultural de que en España se ha trabajado mucho con la presencialidad y no se ha trabajado mucho con objetivos y tener el trabajo hecho según qué momento. Entonces, al final es un combo
que nosotros desde Coworking, cuando la pandemia, lo que intentamos era deslocalizar el trabajo, es decir, más enfocado a que la gente no tuviera que desplazarse tanto, que pudiera hacer trabajos sin tener necesidad de presenciar tanto, sobre todo para reuniones y demás, sino que la gente pudiera combinar su casa, o no tanto su casa, porque después están las casas de cada uno y no todo el mundo tiene adaptada a su casa a su necesidad, que eso es lo que quiso solucionar la ley del teletrabajo, pero a mi entender, fue muy orientada a los funcionarios. De lo que se trata es que la gente pueda tener una calidad de vida y con una conciliación, ya sea tengas hijos, ya tengas no sé qué, ya tengas tu vida privada o tu vida personal, ¿no? Entonces, los coworkings podían solucionar eso, es decir, evitar desplazamientos y generar o evitar el aislamiento profesional, enriqueciéndose con otras personas de otras empresas que después lo podrían trasladar a su propia empresa. Pero eso está costando mucho. Está costando mucho. ¿Cuáles son los principales retos y dificultades que están impidiendo este avance, ¿no?, en el sector? Al final son culturales y de costes. Es decir, si una empresa tiene incluso una administración, que eso lo propusimos a la administración, tienen oficinas, lo que quieren rentabilizar son esos espacios y lo que pagan de alquiler, ¿no? Y después está la formación cultural de los mandos y dirigentes de las empresas medias o grandes o pequeñas en no tener miedo a trabajar con sus empleados de otra manera distinta y generar una relación de productividad distinta, ¿no? Que no la presencial solo. ¿Vosotros habéis notado este cambio de mentalidad o todavía cuesta? Aún cuesta, sí. Porque yo sí que he estado en contacto en empresas que lo han tenido muy claro desde el principio, han dicho ya no queremos paredes, ya no queremos tal, nos vamos a un coworking, prácticamente han trasladado a la oficina a un coworking con otro estilo, pero sí que hay muchas que les hablas de esto y te quedan con... Sí, no lo quieren ver, y después, evidentemente, el irse a un coworking en una empresa de 20 personas también es una apuesta económica. Dice, Sí. bueno, dejo de tener un local propio, son menos problemas, el coworking me soluciona toda esa alternativa, tengo unos costes concretos y flexibles según la gente que tengo, y me evita mucha gestión paralela. Entonces, es una decisión empresarial, pero a la vez cultural, ¿no? Es decir, me veo en un sitio en que mi gente no solo va a interactuar con sus compañeros, sino que va a interactuar con otras personas que hacen otras cosas. Y eso, yo creo que a nivel personal, si tú como empresario, como mando, lo sabes utilizar, es un conocimiento enriquecedor que puedes tener, ¿no? Además. Y además ahora de cara a las empresas, como tú bien decías, los coworkings han cambiado mucho su filosofía, ¿no? Antes sí que era una mesa y un enchufe y venías allí con tu portátil y ya está, y ahora tienen toda una serie de servicios que prácticamente te solucionan todas las áreas de la empresa. Efectivamente, al final también lo que intentas es un servicio que ha evolucionado y poco a poco se ha ido viendo en base a las necesidades de los propios usuarios de coworking, porque al final ellos te vienen y dicen, oye, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro. Entonces lo que intentamos es, cada uno en su medida de las posibilidades, poder ofrecer esas necesidades que podemos ofrecerles a los usuarios, ¿no? ¿Existen áreas o segmentos específicos de trabajo en que se prevé que un crecimiento que sea especialmente alto en tema de coworkings? ¿Algún sector en especial que habéis notado vosotros que a lo mejor...? Bueno, siempre hay el sector tecnológico siempre nos va a aportar cosas, ¿no? Es decir, empresas como Globo, se me ocurre ahora, empezó en un coworking. Sí. Después salen o se mantienen. Airbnb ha acabado en un coworking o está acabando en un coworking. Entonces, pero la masa crítica son las empresas de 3, 4 o 5 trabajadores y los autónomos, y los freelance. Y son los que realmente dan un dinamismo a los espacios diferencial. Además, que entiendo, no lo sé muy bien, eso me lo confirmas tú, que deben ser los que más servicios de los que se ofrecen en el coworking utilizan también. Posiblemente, o los que más networking generan. También eso es interesante. Y al final, nosotros siempre, y eso ha sido una cosa que dijimos en el 2014, y la verdad la gente lo está repitiendo bastante, es que una cosa es emprender solo, tener tu proyecto solo, y otra cosa hacerlo en solitario.
¿vale? Entonces, el coworking lo que te hace es no estar en solitario. Tu proyecto puede ser único, puede ser solo porque no necesitas más estructura, pero el tener un ambiente de networking donde puedes conseguir esos partners esporádicos o continuos que te ayudan a fortalecer y ser más competitivo en frente a tus clientes o a tus proveedores, yo creo que eso es algo que ha entendido muy bien este tipo de usuarios. Después de ese boom que hubo de coworkings, hablo de Barcelona porque fue espectacular, sí. Salían coworkings en todas partes. Luego es verdad que hubo una especie de criba y se quedaron los que verdaderamente supieron mantener ese aire o ese espíritu de coworking. Después vimos empezar a aparecer esos coworking sectoriales, donde el concepto ya es un poco diferente a lo que decías tú, ¿no? Porque encuentro partners para mi negocio, para mi idea, para mi emprendimiento, pero si me voy a un coworking sectorial ya es un poco diferente. ¿Cómo están funcionando este tipo de coworkings? Bueno, es como todo. Piensa que al principio habían coworkings que incluso los coworkers buscaban que no hubiera competencia dentro de ese coworking. Y eso fue una barrera que fuimos superando también aquí poco a también poco. ha tenido que haber un cambio de mentalidad. Entonces, los que querían un sectorial, lo que querían era el potenciar su propio conocimiento con otra gente que pudiera subir igual o más, o absorber trabajo que desbordara a alguien en concreto y poder compartir ese trabajo que venía, ¿no? Sobre todo a nivel han habido de juegos, han habido de inmobiliarios, pero no se ha estabilizado el específico. Siempre al final se ha ido un poco orientado a un multiservicio, pero a lo mejor que en un sitio hay más de algo, pero no como una especialidad. Lo que sí que se ha desarrollado mucho, o se está hablando mucho, es del co-living, el co-housing, que son ya conceptos más inmobiliarios, más residenciales, que mezclan un poco el co en ese sentido y que son espacios para vivir y para trabajar. Y para vivir y para trabajar, ¿no? Pero bueno, todo eso no está tan alejado de las residencias o de los hostels que han existido siempre, pero con una visibilidad distinta o una visión distinta. ¿Con cuántos espacios o cuántos coworkings tenéis dentro de la asociación? Porque me acuerdo cuando empezó que poco a poco se iban añadiendo, eran poquitos, pero ahora ya he visto que hay muchísimos espacios. Ahora hay unos 40 prácticamente. Hace poco se han añadido unos chicos de Girona, de las afueras de Girona, otra en Igualada, y estaremos alrededor de los 40. Y después de Coworking Rural, hay algunos que están asociados y otros que no, pero tiene unos 20 y pico, como te he dicho antes, con lo cual que también tenemos cruce de actividades y de temas, es decir, que al final es una red bastante amplia, como te decía antes, ¿no? Que no suele ser habitual. ¿Qué beneficios obtienen todos esos coworkings que están dentro de vuestra asociación? Bueno, visibilidad siempre, y sobre todo también lo que proponemos es lo que se llama Visa Pass o Cowork Pass, en este caso, que es la oportunidad de que cada coworker de cada coworking que esté asociado a la red pueda ir a cualquier otro coworking al menos 2-3 días al mes gratuitos. Entonces, esa movilidad de que te permite de que tú tienes un cliente en otra parte de Barcelona o estás de fuera de Barcelona y tienes que venir a Barcelona, te permite localizar reuniones o localizar en espacios profesionales que al final te ayudan a tener un ámbito profesional mucho más fuerte, ¿no? Que no hacerlo en otros lugares más imprevisibles como se hacían antes. Cafeterías, hoteles, etcétera. Sí, me gustaría que para aquellas personas que nos escuchan, ¿no? Y que todavía le hablas de coworking y aún ¿no? arronsan el nas, como se dice aquí, ¿qué ventajas les ofrece un coworking a profesionales y empresas, ¿no? En relación a lo que conocemos como una oficina tradicional? Bueno, a profesionales, sobre todo ahora se le abre un abanico de que no es necesario que tengan un coworking al 100%, sino que puede ser un lugar totalmente flexible, ¿no? En el cual yo tengo mi estructura ya en casa y estoy muy acostumbrado, etcétera, pero te hace romper con tu rutina y tus 4 paredes y te lleva a un ámbito en el cual hay gente que sabe lo que haces y tú sabes lo que hacen otras personas, con lo cual, ese radio sigue creciendo. Y creemos que eso
antes se hacía lo mismo, pero de otra manera, y ahora es mucho más, si tú tienes esa predisposición, es mucho más gratificante. Y las pequeñas empresas tienen ese doble connotación que te decía de estructurar tus gastos como empresa y después generar una actitud a tus empleados totalmente distinta y un aprendizaje como mando o como empresario también muy, muy interesante. Y cuando un profesional viene a vosotros, ¿no?, buscando un espacio para trabajar, entiendo que cada vez, antes se miraba solo el espacio, mira también todo lo que hay detrás, ¿no?, de ese espacio. ¿Cuáles son los servicios que más os solicitan? Bueno, sobre todo van a los básicos de siempre. Conectividad, no silencio, pero sí no gran ruido. Que eso sí que es un poco, a veces, lo que controlamos más en los espacios pequeños, cuando viene gente o propuestas que necesita hablar mucho por teléfono, que no pueden levantarse o no pueden irse a la sala de reuniones o a las cabinas que muchos espacios proponen, porque no son esporádicas, sino son continuas. Ese cliente normalmente es complicado de encajar en una oficina en la que, bueno, a veces hay tonos de voz, pero la gente puede trabajar tranquilamente. Eso lo piden mucho, esas dos. Y después, la capacidad que tengamos en facilitarles servicios varios, pues como puede ser sobre todo servicios de administración, redes, gente que les pueda complementar este tipo de potencialidad en su actividad. Jordi, ¿cómo crees que va a seguir evolucionando a partir de ahora el sector? Depende de nuestra resiliencia, ¿no? De nuestra capacidad de seguir pensando que el coworking no se tiene que quedar quieto. Al final tiene esa dinamización que nosotros basamos y que pedíamos en el 14 para que funcionaran. Esta dinamización tiene que ser adecuada a lo que va sucediendo, ¿no? Entonces depende de que nosotros sepamos manejar estos cambios y ofrecer en estos espacios utilidad para que los otros puedan generar mejor su negocio o su proyecto, ¿no? Esa es la clave para nosotros y bueno, para eso este año vamos a retomar el Coworking Day, que es un día donde nos juntamos todos e intentamos no saber lo que ha pasado, sino cómo podemos afrontar el futuro. Invitamos a todos los actores que pueden estar ahí interesados y si no pasa nada, en octubre lo retomaremos porque desde la pandemia que no lo hacemos. Entonces, ahí es un poco nuestra intención, ¿no? El saber qué pasaría. Y creo que se están logrando cosas. Por ejemplo, hay dos casos, uno en Amposta, que fue el más gratificante y en algún municipio también se está pasando. Nos llaman un día de Amposta y me dicen, oye, que es que el ayuntamiento quiere hacer un coworking. Entonces, mediante Coworking Rural y demás, dijimos, oye, ¿por qué vais a gastar dinero en un coworking teniendo un coworking local que está asociado y que está disponible para que para que podáis colaborar, ¿no? Y al final nos consultaron, estuvimos trabajando en base a lo que ellos podían hacer más y al final están haciendo becados para que puedan ir al coworking, proyectos nuevos, proyectos jóvenes o no tan jóvenes, pero al final se está buscando que todo esta transversalidad de actores funcione y también sea óptimo y sea beneficioso tanto para la administración como para el objetivo que quieren, ¿no? Sí, claro, porque no se trata solo únicamente de crear un espacio, sino que sea útil para el entorno también, si no... Exacto, y al final es como todo, igual que los ayuntamientos o las diputaciones cuando hacen mentorings y demás buscan a profesionales, pues el espacio también se ha de considerar un lugar porque ellos no tienen la misma dinamización, porque no pueden, simplemente o porque el concepto es distinto de un coworking público a un privado, ¿no? Jordi, ya para finalizar, porque prácticamente ya estamos en el tiempo, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran un poco más de información, conocer vuestros espacios, déjanos una página donde puedan encontrar esa información. Facilita, www.covocat.cat y allí está tanto el correo electrónico como un teléfono que los jueves podemos atenderles.
y cualquier información que quieran pueden escribir y gustosamente les ayudaremos en lo que podamos. Pues Jordi, muchísimas gracias como siempre por haber pasado por el programa. A vosotros por invitarnos, por acordaros y por el interés sobre todo en que esto siga vigente y que podamos seguir evolucionando. Pues muchas gracias, Jordi. A ti, Montse. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo en el próximo programa con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. ¡Feliz día!